Bienvenidos a otro video de Misterios del Universo, en el que seguiremos descubriendo los secretos que guarda el mundo. Experimento de mestizaje del pasado oscuro. ¿Hasta qué punto puede intervenir el hombre en el curso de la naturaleza? Entre un cruce útil y la creación de un monstruo de Frankenstein. Bueno, hoy vamos a echar un vistazo a algunos experimentos híbridos únicos que nos están dejando con las mandíbulas en el suelo. Dadas las terroríficas criaturas que ya siendo criadas en los laboratorios de los científicos, nosotros preferimos un cruce entre un pulgar hacia arriba y una suscripción por tu parte, y asegúrate de dejarnos un comentario a continuación, y hacernos saber cuál de estos extraños híbridos te parece más interesante. El hombre mono. Hace algún tiempo circularon unas fotos por internet que dejaron a los usuarios con las cejas levantadas. Es la figura que se muestra de un cruce entre un mono y un humano. ¿Es posible que la criatura encarne el eslabón perdido y la evolución de nuestra especie? ¿O las fotos solo muestran el trabajo de un muy buen artista de maquillaje? Publicado en la revista holandesa Hit 11 en 1937, se dice que el hombre mono fue encontrado en lo profundo de la selva brasileña. Tras el renacimiento moderno de las fotos comunes, esto hizo que en Reddit, Facebook y otros sitios web de medios sociales rápidamente se creen dos bandos: los que estaban convencidos de que era falso y los que creían en un milagro antropológico. Un usuario observador señaló que el hombre mono está muy bien afeitado y tiene un corte de pelo bastante limpio. A pesar de haber sido capturado recientemente en la naturaleza, los labios hinchados y la nariz prominente como el trabajo de un maquillador. Pero independientemente de las imágenes son auténticas o no, no debemos olvidar una cosa: en el pasado se han oído voces en repetidas ocasiones hablando de figuras inexplicables en la selva, como ocurrió en 1920 cuando el suizo Zoe Delois llevó a cabo una expedición a lo largo de la frontera entre Colombia y Venezuela para encontrar nuevos pozos petrolíferos. Mientras el grupo acampaba cerca del río Tara, dos criaturas simiescas de 1,5 metros de altura se acercaron, dos criaturas simiescas, y de rugiendo de fuerte y agitando sus brazos salvajemente. Los hombres se asustaron por lo que dispararon a uno de los dos animales desconocidos. En ese entonces, Delois estudió la criatura con un palo debajo de la barbilla y lo desollaron para llevar su piel y el cráneo a Europa. Sin embargo, ambos tuvieron que ser abandonados en la selva cuando el equipo se encontró dificultades en el camino de día. Si usted ha pensado hasta ahora que el cruce deliberado de animales es un fenómeno de nuestros tiempos modernos, ha cometido un gran error. Según esto, los antiguos sumerios ya crearon híbridos especiales de burro como animales de carga para sus carros, y que hace 4500 años, este pueblo, que es considerado la primera cultura alta en la historia e inventó la escritura cuneiforme, entre otras cosas, cruzaron burros con burros hembras, llamadas congas, que surgieron de esto eran valoradas sobre todo por la robustez y la velocidad. Sin embargo, la descendencia debió haber sido extremadamente difícil. De hecho, las congas eran muy infértiles, por lo tanto no debe sorprender que la cunga en la antigua Mesopotamia eran unas 6 veces más caros que un burro común. Cuando los primeros caballos domésticos llegaron a la región alrededor del año 2000 a.C., la caída de la cría de conga fue reemplazada después por los caballos. Ellos eran mucho más fáciles de criar. Mamuts. Es bien sabido que los mamuts se han visto extintos desde hace unos 4000 años, pero pronto podría ser cosa del pasado. Hace unos años los científicos lograron reconstruir 70 partes del genoma de un mamut lanudo. Desde entonces, los investigadores han estado intentando completar el ADN cada vez más para obtener las partes que faltan del material genético. Los investigadores, quienes incorporan genes de mamut en los elefantes modernos y criar mamuts para obtener las partes que faltan del material genético, utilizando el llamado método Cripps. Sin embargo, esto de ninguna manera. Según esto, los mamuts podrían ayudar a ampliar o a reubicar el hábitat de los paquidermos en peligro de extinción debido a su mayor resistencia al frío en su hogar, en regiones prácticamente deshabitadas. Las manadas ralentizarían el deshielo del permafrost y contribuirían a la lucha contra el cambio climático. Híbrido humano-vaca. En el año 2008, saltó a los titulares un informe que provocó un gran debate ético. Científicos británicos habían logrado crear embriones a partir de genoma humano y óvulos de vaca por primera vez en detalle. Los embriones consistían en 0,1% de rumiantes y un 99,9% de Homo sapiens. Esto fue a propósito. Se trasplantaron células en óvulos ahuecados de vacas y se estimularon para que crecieran con un impulso eléctrico. Pero, ¿qué esperaban los investigadores obtener con la creación de estas llamadas quimeras?
En realidad, querían crear un híbrido de humano y una vaca. Afortunadamente no era tan loco que los científicos en realidad querían averiguar si las células madres químeras para tratar enfermedades como el Parkinson. Nos tomaremos una pequeña pausa para decirte que si el video te está gustando, dale like, suscríbete para no perderte nada y activa la campanita. Ahora sí, podemos continuar. Ibex pirineus. El Ibex pirenaico se extingue por segunda vez. Originalmente la subespecie vivía en los Pirineos de Andorra, Francia y España, antes de que su población se redujera masivamente en el siglo XIX, como consecuencia de la caza extrema. Desgraciadamente, las medidas de protección adoptadas como consecuencia no surtieron efecto, por lo que en los años 80 solo quedaban 3 hembras viejas y los intentos de aparearse con machos de otras subespecies tampoco funcionaban. En 1999 se tomó una muestra de células del último ejemplar conocido para crear un clon. Cuando el animal murió en los años 2000, la subespecie se consideró oficialmente extinta. Pero sin embargo, los científicos pudieron crear un clon 3 años después, pero murió de nuevo a los pocos minutos. La extinción del Ibex pirenaico fue una vez más sellada por el destino. Tigre de Caspín. El tigre del Caspio era una raza que vivía en Turquía, Mesopotamia y el Cáucaso. Aunque era común encontrarlos cerca del mar Caspio, estos animales vivían en zonas boscosas de estos países hasta la década de 1970, cuando se confirmó que se habían extinguido. Esta creencia se confirmó en 2003 al confirmarse la muerte de todos los tigres del Caspio. Estos tigres eran de tamaño medio, pero recordados sobre todo por sus grandes torsos, una característica poco común en otras razas del tigre. La mayoría de estos hermosos animales pesaban entre 300 y 500 libras, por lo que no se puede jugar con ellos. La población había ido disminuyendo durante muchos años antes de su extinción final, con cada uno de los últimos tigres del Caspio iraní en 1897. Georgia vio su último tigre en 1922, después de que lo mataran y lo llevaran a exhibirlo en un museo. Casi todos los demás países los perdieron de vista en los años 60 y 70, pero se han registrado más de un avistamiento de tigre del Caspio. En 1998, cerca de la cordillera Babatok en Afganistán, tras lo cual el tigre del Caspio se cree ahora que es nada más que un recuerdo. Por desgracia, sería muy difícil traer de vuelta un animal teniendo en cuenta que hay tan pocos especímenes disponibles, pero eso no impide que algunos científicos tengan la esperanza de poder crear un nuevo tipo de tigre híbrido en el futuro utilizando ADN de tigre del Caspio. Dodo. El dodo, que se extinguió en torno a 1690, volvió pronto al mundo. Un vistazo al sensacional avance realizado recientemente por un equipo de la Universidad de California responde esa pregunta: posiblemente sí. En detalle, los investigadores fueron capaces de decodificar el material genético completo de la especie no voladora por primera vez en la historia, pero aún queda mucho camino por recorrer antes de crear el primer clon de dodo. En primer lugar, hay que desarrollar un método para las especies de aves. Por otro lado, traer de vuelta a los mamuts sería mucho más fácil según los científicos. ¿Qué opinas de los casos presentados? ¿Tiene sentido clonar especies de animales extinguidas? ¿Crees que algún día el mamut y otras especies animales volverán a formar parte de la vida animal actual? Y este ha sido el video de hoy. Dinos qué te pareció aquí en la caja de comentarios. Dale like, suscríbete y activa la campanita. ¡Hasta la próxima!